todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema crucial en cualquier entorno laboral que involucre maquinaria: la protección de seguridad en la máquina. Desde la identificación de peligros hasta los diferentes tipos de barreras y controles administrativos, cubriremos todo lo que necesitas saber para mantener un ambiente de trabajo seguro. Comencemos. El trabajo con maquinaria significa tener alrededor partes metálicas en movimiento, poderosos sistemas de compresores y láminas metálicas afiladas como navajas. A menudo, los aspectos peligrosos del trabajo con maquinaria son evidentes al momento que se les activa la energía. Usar maquinaria constituye una gran parte de su trabajo, pero también constituye un riesgo: manos y brazos aplastados, dedos cercenados, ceguera. La lista de posibles lesiones relacionadas con maquinaria es interminable. Algunos incidentes, que incluyen paletizadores u otros equipos grandes, pueden incluso ocasionar la muerte. Este programa define categorías y tipos de barreras de seguridad en la maquinaria y explica cómo funcionan. Lo más importante, muestra cómo estas barreras son vitales para su seguridad. Existen tantos posibles peligros como hay máquinas. Por eso es importante que usted comprenda su primer y mejor forma de protección. En la jerarquía de controles de salud y seguridad, los controles de ingeniería como las guardas de maquinaria son la primera y mejor línea de defensa, seguidos por controles administrativos tales como procedimientos de trabajo seguros y finalmente el equipo personal de protección o PPE. Los controles de ingeniería como barreras de seguridad son lo mejor, pues eliminan físicamente o minimizan el peligro, proveen protección uniforme y no se basan en la conducta de la gente, pues esta cambia a veces. Las barreras de protección previenen la entrada al punto de operación u otros lugares peligrosos. Cada año hay trabajadores lesionados que pierden dedos, manos, brazos. Algunos hasta mueren en accidentes dolorosos innecesarios porque una máquina no tuvo protecciones o aún peor, se retiró la protección por conveniencia. Luego de trabajar con una máquina de manera regular, usted empieza a sentirla como una extensión de usted mismo, como un brazo o mano. Usted comenzará a no concentrarse en la operación porque la hace de manera automática, como respirar. Es esta sensación de seguridad en la rutina la que le puede ocasionar un desastre si usted no se concentra en los peligros. No hay forma de concentrarse en todos los peligros al mismo tiempo. Por eso las guardas de maquinaria son tan importantes. Al erigir estas barreras, el lesionarse se torna casi imposible mientras estén donde tienen que estar. Como regla general, cualquier parte de una máquina, función o proceso que pueda ocasionar lesiones debe tener una barrera de protección. Se deben controlar o eliminar los peligros de la operación de una máquina o por el contacto accidental con ella. Otros peligros adicionales pueden incluir aplastar, esquilar, cortar, enredar, atrapar, impactar, estocar o punzar, fricción o abrasión, inyección de fluido con alta presión, choque eléctrico, ruido y vibración, objetos voladores, contacto con temperaturas extremas. Existen varios puntos donde existen peligros mecánicos y donde es crítico poner barreras de protección. El punto de operación donde se realiza el trabajo, tal como cortar, moldear, moler o taladrar el material. Las transmisiones de energía son el área en la maquinaria que conducen energía a la parte de la máquina que realiza el trabajo. Las transmisiones de energía incluyen poleas, motores, fajas, barras conectoras, cadenas o manivelas. Finalmente, cualquier parte en movimiento con rotación o movimiento transverso, así como los mecanismos de alimentación, son posibles puntos de peligro. Puede parecer una tarea inmensa dar protección contra todos estos peligros potenciales, pero no es imposible. Existen muchos lugares donde pueden ocurrir lesiones en y alrededor de la maquinaria, pero igualmente hay muchos tipos de barreras de protección que lo mantendrán protegido si se usan correctamente. Su sitio de trabajo conducirá a una evaluación de riesgos y peligros para identificar los peligros del equipo que requieren barreras,
para luego desarrollar e implementar un programa de protección contra esos peligros del equipo. Las barreras de protección están diseñadas para protegerlo a usted y a sus compañeros de trabajo de riesgos de contacto accidental con los peligros de la maquinaria, tales como el punto de operación, puntos de sujeción o partes rotatorias. Una guarda de maquinaria no solo debe mantener las partes humanas afuera, sino también debe prevenir para que otros objetos puedan entrar o salir volando de la maquinaria. Esquirlas volando y chispas, un soporte desintegrado, una herramienta manual que cae, podrían convertirse en proyectiles peligrosos. Las guardas de maquinaria no son fórmulas exactas, son respuestas a necesidades específicas. En algunos casos quizás sea necesaria una combinación de estos sistemas. Cada máquina requiere una evaluación individual de peligro y riesgo. Sin embargo, si usted puede anticiparse a lo que una máquina hará al ser activada, tendrá mejores posibilidades de evitar los peligros potenciales. Piensa en los materiales con que trabaja su máquina, lo que hará con esos materiales y los productos generados. Piense en qué lugar estará usted ubicado al activarse la máquina. Tenga presente que un sistema de alimentación manual requiere precauciones adicionales. Partes en movimiento por encima de la cabeza como poleas o partes en movimiento directamente relacionadas con el punto de operación tienen gran potencial de contactos accidentales y deben ser consideradas. Evaluar su maquinaria pensando en estas cosas le ayudará a descubrir las áreas de peligro y darse cuenta si las máquinas con que usted trabaja tienen barreras de protección adecuadas. Existen algunas reglas de diseño para garantizar que las barreras de protección sean adecuadas. Por ejemplo, se requieren barreras para cualquier peligro en maquinaria que esté 2 metros, 7 pies, sobre el nivel del suelo o menos. Las guardas deben soportar el peso de una persona cayendo contra ellas sin exponer a esa persona a un peligro. Si la barrera tiene cualquier abertura, las mismas no pueden ser tan grandes que permitan contacto con áreas de peligro de la máquina, en la eventualidad de que alguien accidental o deliberadamente intente penetrarlas. Una barrera de protección no debe crear peligros nuevos. Una barrera de protección está instalada para protegerlo. No debe tener bordes afilados o cerrados, crear un peligro de golpe, ni forzarlo a activar la maquinaria sobre o alrededor del punto de operación. Las barreras de protección no deben crear interferencia con la operación uniforme de cualquier maquinaria. Una barrera dañada que crea peligros adicionales, atrasa el trabajo y hace que el trabajo sea incómodo, deberá ser reportada a su supervisor. Una guarda de maquinaria podrá cambiarse solo si se cuenta con la autorización. Alteraciones no autorizadas pueden conducir a situaciones de peligro. Comuníquese con el responsable de seguridad de su sitio de trabajo y revise las políticas del sitio para conocer qué requisitos deben cumplirse. Cuando la guarda de la máquina en que usted trabaja es efectiva y cómoda, su nivel de productividad aumenta. Las barreras en la maquinaria son de diferentes formas y dan el simple servicio de hacer su trabajo más seguro. Las guardas de maquinaria pueden ser diseñadas para evitar el acceso en puntos específicos de peligro. Esto se llama protección de punto. La protección de punto da el mayor acceso a las secciones no peligrosas del equipo, pero pudiera requerir muchas barreras más si hay áreas de peligros múltiples. Otro enfoque se llama protección de barrera. Estas evitan el acceso a una sección completa del equipo que contiene peligros. Las guardas protegen el acceso a toda la sección del equipo que contiene el peligro. La protección por barreras reduce el número de guardas, es más sencillo en algunos casos, pero no da mucho acceso a las secciones no peligrosas del equipo. Cualquiera de los enfoques puede usarse con efectividad. La selección depende del tipo de equipo, número y tipo de peligros y el tipo de trabajo que se realiza. Sin importar el enfoque usado, las barreras de protección de la maquinaria las provee el uso de guardas o dispositivos o alguna combinación de las dos. Las guardas son barreras físicas. Los dispositivos son barreras de protección automática tal como cortinas de luz, ojos de luz o sensores sensibles a la presión que no proporcionan una barrera física, pero que detienen la operación del equipo antes de que se pueda hacer contacto con los peligros. Una guarda fija es una parte permanente de una máquina.
No depende de ninguna parte movible o suplementaria que hace la función que le corresponde. Una barrera de protección fija puede hacerse con una lámina de metal, pantalla, barras, plástico o Lexan, o cualquier material suficientemente duro para resistir cualquier impacto y uso prolongado que reciba esta. Es deseable debido a su sencillez y durabilidad. Una guarda interconectada es aquella que está conectada a un sensor, que corta automáticamente la energía cuando es abierta o retirada. Estas guardas normalmente se usan cuando se requiere acceso frecuente al área protegida o cuando el peligro requiere de un segundo nivel de protección. Una guarda interconectada puede ser un sistema eléctrico, mecánico o hidráulico, o una combinación de estos. Sin importar cuál tipo de interconexión se utiliza, el reiniciar una máquina no debería nunca ser automático. Cualquier guarda de maquinaria que detiene su ciclo debe tener un reinicio manual. Esto permite reactivar la máquina en vez de que se haga automáticamente, lo que podría resultar peligroso si no se está preparado. El reinicio manual es una medida de precaución importante contra el peligro y debe usarse siempre. Aunque abrir una guarda de protección interconectada detiene el equipo, esta está prevista solamente como mecanismo de protección y no reemplaza el botón de paro (stop) del equipo. Al detener un equipo para hacer el candadeo y etiquetado, se debe usar el botón de paro del equipo. Las guardas a distancia son un tipo de barreras de protección fija que puede o no usarse junto a la interconexión. Una guarda a distancia puede tener aberturas, pero está ubicada lo suficientemente lejos del peligro para prevenir que cualquier parte del cuerpo alcance el área de peligro. Una cerca es un ejemplo de una barrera a distancia y normalmente está provista con interconexión para controlar los puntos de acceso. Una guarda de túnel es otro ejemplo de una barrera a distancia. Una guarda de túnel es una protección de barrera fija con una abertura lo suficientemente grande para permitir la alimentación automática o descarga del material, pero el túnel es lo bastante largo para que el personal no pueda hacer contacto con los peligros del equipo. Los dispositivos de seguridad pueden estar integrados en el esquema de control del equipo para apagar automáticamente el equipo cuando el dispositivo detecta la presencia de personal cerca del área de peligro. Los dispositivos pueden utilizarse solos o en combinación con barreras físicas para dar protección. Uno de los tipos más comunes de dispositivos de seguridad es la cortina de luz o una serie de partes fotoeléctricas que detectan los rayos de luz. Cuando se interrumpe el camino de luz, por ejemplo, alguien camina entre la fuente de luz y la fotocelda, entonces el equipo se apaga. Otros dispositivos de seguridad que detienen el equipo al contacto incluyen una alfombra o guarda sensible a la presión, una barra de seguridad o cables de seguridad. Una vez más, como en cualquier tipo de barreras de protección de maquinaria, el reinicio luego de un apagón debe hacerse manualmente. Como las cortinas de luz, barras de presión sensibles al cuerpo y barras de seguridad son activadas por contacto con el cuerpo, el cual puede conducir a la entrada del punto de operación u otro punto de peligro, entonces su colocación es crítica. Por ejemplo, los rayos de luz en los que se puede pasar sobre o debajo de ellos no son efectivos. En la mayoría de los casos, una serie de cortinas de luz será necesaria para proveer una cobertura adecuada. Una barra debe estar al nivel de la cintura, pecho u ojos. Una barra colocada demasiado cerca al suelo o encima de la cabeza del operario disminuye las posibilidades de un contacto accidental y entonces la protección no tiene sentido. Esto coloca al operario de la máquina en posición peligrosa y potencialmente fatal. Colocar los dispositivos también depende de cuán rápido el equipo pueda ser detenido. Deben colocarse tan lejos que pueda detenerse el equipo antes de que una persona pueda moverse del punto de contacto hasta el punto de peligro. Otros dos tipos de dispositivo de control de seguridad son el control de dos manos y el sistema de dos manos con sensor. El control de dos manos requiere presión constante simultánea del operario para activar la maquinaria. Este tipo de dispositivo mantiene ambas manos fuera de la zona de peligro y en los botones de control mientras que la máquina termina de cerrar el ciclo. El dispositivo de dos manos con sensor también requiere presión simultánea de ambas manos en botones de control separados que activan el ciclo de la máquina.
Después de activar la máquina, sus manos pueden retirarse de los controles. Por esta razón, los sensores deben ser colocados lo bastante lejos del punto de operación para hacer que sea imposible que las manos resbalen dentro del punto de operación antes que se complete el primer ciclo. Como las cortinas de luz, barras de presión sensibles al cuerpo y barras de seguridad son activadas por contacto con el cuerpo, el cual puede conducir a la entrada del punto de operación u otro punto de peligro, entonces su colocación es crítica. Por ejemplo, los rayos de luz en los que se puede pasar sobre o debajo de ellos no son efectivos. En la mayoría de los casos, una serie de cortinas de luz será necesario para proveer una cobertura adecuada. Los paros de emergencia dan un nivel de protección adicional más allá de barreras de protección y dispositivos de seguridad, así como una evaluación de riesgo se usa para identificar dónde se requieren barreras de protección y dispositivos de seguridad y cuál tipo utilizar. Las evaluaciones de riesgo también se usan para identificar la ubicación y tipo de paros de emergencia. E-stops deben estar en todo equipo donde una evaluación de riesgo identifique la necesidad de poder parar el equipo inmediatamente. Además del e-stop, en el panel de control principal se deben proveer e-stops satélites cerca de los puntos de peligro críticos con presencia rutinaria de operario cuando esos puntos están fuera del alcance del panel de control principal. El tipo de e-stop más común es un botón, a menudo descrito como un botón rojo de hongo. Sin embargo, los e-stops tienen diferentes formas, incluyendo un cable para tirar o una barra electrosensible. En todos los casos, el paro de emergencia debe de apagar el equipo lo más rápido posible. Como sucede con los dispositivos de seguridad, se requiere el reinicio manual del equipo después de que se activa el e-stop. El reinicio del e-stop no debe de reiniciar el equipo. Recuerde que debe seguir todos los pasos de candadeo y etiquetado incluidos en los requisitos de control de energía peligrosa antes de ingresar al equipo. Algunos controles administrativos deben estar presentes para garantizar que los controles de ingeniería, tales como guardas de maquinaria y los dispositivos de seguridad, sean más efectivos. Estos controles administrativos incluyen programa escrito, inspecciones, procedimientos seguros, rótulos o señales de advertencia y entrenamiento. El programa escrito se desarrolla basándose en una identificación de riesgo y evaluación de peligro. El programa documenta cómo administra el sitio las protecciones de la maquinaria e incluye todas las secciones de los requisitos de guardas de maquinaria. Las barreras de protección y dispositivos de seguridad son efectivos solo si se encuentran colocados y operativos. Para garantizar que están colocados y funcionando correctamente, las barreras de protección y dispositivos de seguridad deben verificarse mensualmente con una inspección documentada. Aún barreras bien diseñadas se deterioran con el tiempo. Las guardas de láminas de metal se desgastan produciendo bordes afilados, y las barreras de plástico Lexan pueden quebrarse y tener bordes cerrados. La inspección de mantenimiento identificará estos nuevos peligros a la seguridad. El equipo nunca debe ponerse en operación normal sin las guardas y dispositivos de seguridad colocados y operativos. Sin embargo, en situaciones especiales tales como realización de pruebas, observación o colocación de equipo, podría tener que desarrollarse procedimientos seguros para poner a funcionar el equipo sin las guardas de no haber otra opción. En estas situaciones, se hace una evaluación de riesgo específica para la tarea, para identificar cuáles barreras adicionales pudieran ser necesarias. Algunas barreras de protección comunes incluyen colocar barricadas en el área o un segundo operario en el punto de control de los e-stops. Aún en estas situaciones especiales, no puede ponerse ninguna parte del cuerpo en una zona de peligro del equipo mientras se le da energía. Puede seguirse el candadeo y etiquetado y requerimientos para controlar energías peligrosas. La gente que opera y trabaja cerca del equipo debe estar consciente de los peligros del equipo y la operación de las guardas y dispositivos de seguridad. Una forma de crear conciencia es usando señales o etiquetas que deben adjuntarse para identificar el equipo conocido.
Al alertar al operario de peligros potenciales, se le da protección adicional más allá de las barreras y dispositivos. Además de las señales y etiquetas, se requiere entrenar a la gente que trabaja cerca del equipo para crear conciencia de los peligros de la maquinaria y las barreras y dispositivos de seguridad usados para controlar los equipos. Se requiere entrenamiento antes de operar el equipo y reentrenar cuando se den cambios en el equipo que afecten estos peligros o controles. De haber otra evidencia, como incidentes que de hecho o casi sucedieron, entonces será necesario reentrenar. Por último, recuerde que usted puede tomar acciones para garantizar su propia seguridad cuando está cerca del equipo, sin importar si las barreras y dispositivos están colocados. Por ejemplo, no usar joyas o ropas que pudieran enredarse durante el ciclo operativo de la maquinaria. Recuerde que los accidentes con maquinaria no le suceden solo a los operarios. Mientras usted recorre su sitio o bodega y cerca de la maquinaria, esté alerta. Una falda suelta puede ser prensada en una máquina o tropezarse cerca de una maquinaria en operación podría ser desastroso. Ayude a eliminar los peligros de tropezar con buenas prácticas de mantenimiento, housekeeping. Recuerden que la seguridad es lo más importante en cualquier entorno de trabajo. Gracias a Osiris por compartir sus conocimientos y a ustedes por su atención. Implementen estas medidas y trabajemos juntos para prevenir accidentes. Nos vemos en el próximo video.